El gran San Agustín, este gran hombre, escritor, teólogo del pasado, dijo lo siguiente: el principio del verdadero conocimiento es saberse pecador. El principio del verdadero conocimiento es saberse pecador. ¿Qué habrá querido decir San Agustín con eso? ¿Será que acaso el salmo de hoy pudiera iluminarnos a nosotros, quizás al menos a entender o a poder ponernos en los pies de este hombre, y no que necesariamente él haya dicho la frase pensando en este salmo, pero si lo dijo es porque reflexionó en lo que la palabra enseña y llegó a esta conclusión? Y obviamente, usted sabe que si el predicador escogió la frase es porque está pensando que quizás el salmo pueda iluminarnos de alguna manera y que al final podamos nosotros tener una idea más clara y poder decir, bueno, quizás tuvo razón, quizás no. Y el salmo, la lectura, la enseñanza de hoy nos ilumina en este sentido. Vamos a ir al salmo y no voy a darles la verdad del salmo ahora, solamente vamos a recorrerlo hasta el final. Y este salmo nos va llevando poco a poco. Si usted ha leído ahí el subtítulo pequeño, dice oración de Moisés, varón de Dios. Esto solamente para dar alguna pincelada del salmo. Y se cree, por supuesto, que este salmo lo escribió Moisés, pero tampoco es algo de lo que haya mucha claridad. Lo digo porque hay hermanos que les gusta tener un poquito más de base y de trasfondo del salmo y de la enseñanza de la escritura. Y es muy probable que lo haya escrito, pero eso no es algo tampoco contundente y tampoco es relevante, como dice el pastor Iván. A mí ya eso no es tan. Lo importante es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, por supuesto, a través de este salmo. Y el salmo nos va a ir llevando a través de diferentes verdades que nosotros vamos a ir atesorando para llegar al final, y al final entonces poder, en base a esas verdades que van a ir desarrollándose de manera progresiva, poder llegar a una conclusión y irnos para nuestros hogares por una enseñanza para nuestras vidas basadas en este salmo. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? En primer lugar, lo que vamos a estar viendo en los versículos 1 al 6, y que el salmo nos deja ver de una manera clara, es que la vida humana, la vida del hombre, es breve. La vida nuestra, como seres humanos, es breve. Y el autor lo hace a través de un contraste entre la trascendencia, la grandeza de Dios en comparación con la brevedad y lo efímera que es la vida del ser humano. Él comienza exaltando a Dios, él comienza reconociendo en el versículo 1 que ese Dios ha sido refugio de ellos de generación en generación. Y aunque está resaltando la realidad del cuidado de Dios para con su pueblo por todas las generaciones, está apuntando al hecho de que antes que nosotros existiésemos, antes que todo lo que nosotros conocemos hoy llegase a existencia, hay un Dios que de generación en generación ha sido refugio, que existe antes de los montes, dice el versículo de Dios, antes de que todo fuese formado, desde el siglo y hasta el siglo. Él es Dios, Él es eterno, Él es trascendente, Él siempre ha existido, siempre existirá, Él vive por los siglos de los siglos. Pero ahora el salmista, mirando esta grandeza de Dios, se vuelve al hombre, se vuelve a ellos y encuentra en el hombre la realidad de una vida que está sujeta a la brevedad. Y él usa varias expresiones en este salmo para mostrarnos esa realidad. Miren cómo él está jugando constantemente con el contraste. En el versículo 3 dice que al hombre, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. O sea, Dios quebranta al hombre. Ahora no voy a explicar qué cosa es eso. Y les dice convertidos. Él habla del hombre como, de Dios como que todos los días para él, 1000 años son como que, como un día. O sea, en la realidad de un Dios eterno, 1000 años pueden ser como un día, pero está mirando al hombre que es como todo lo contrario. Dice el versículo 5 que él lo arrebata como un torrente de agua, como un sueño. La vida del ser humano a veces es como un sueño, y usted sabe porque usted ha soñado, sabe que se levanta por la mañana y dijo, oh, era un sueño, pasó. Así pasa la vida. Dice que en la mañana florece, versículo 6, y crece, y en la tarde se corta y se seca como una hierba que crece en la mañana, pero por la tarde
pues es cortada, es breve y no está en nuestras manos. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, nosotros podemos prolongar quizás o intentar prolongar los años de vida, la calidad de vida, pero la vida no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Y es lo que dice, por eso le dije ahora iba a ir al versículo 3 una vez más, porque es lo que enseña el versículo 3. La vida acaba cuando Dios dice que se acabó. Y en ese versículo, esa expresión que dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, lo que significa es que Dios, pues, a ese hombre, pues lo lleva al polvo de donde vino. Y una mejor manera de entenderlo, yo tomé nota de Nueva Traducción Viviente porque nos ilumina un poquito, dice, hace que la gente vuelva al polvo, con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. Ese convertidos, ese volveo, que en otra traducción dice volveo, no es que Dios está diciendo, oye, conviértanse, no, es que Dios está diciendo, al polvo, vuélvete, vuelve a donde viniste. Cuando Dios dice, se acabó, la vida terminó. No está en nuestras manos prolongarla. ¿Y cuál es el punto que el salmista está resaltando entonces toda esta primera parte de los versículos 1 al 6? Pues esa brevedad, esa realidad de una vida que no es todo lo largo que nosotros pudiéramos pensar, que no es todo lo fructífera que nosotros pudiésemos pensar y que cuando menos nos lo esperamos, pues ya está tocando fin. Hay un animal, más bien un insecto, que tiene una de las vidas más cortas en el reino animal. No por gusto, tiene un nombre bastante específico, se llama efímera. Un insecto que dura solamente 24 horas. Su vida solo son 24 horas. Sin embargo, a pesar de durar 24 horas, su población se extiende en casi todo el mundo. O sea, por raro, yo creo que en Cuba no debe haber, supongo. Y en lugares fríos tampoco, pero está casi en todo el mundo este insecto que se llama efímera. Como un animal, como un insecto que dura 24 horas, ha logrado mantenerse en todo, poblando el mundo entero. Porque esas 24 horas, las hembras ponen entre 400 y 3.000 huevos. Por supuesto, eso es diseño de Dios. Es el orden creado de Dios donde a él le plació un insecto que dura 24 horas y lo creó de tal manera que en esas 24 horas él hace justo lo que tiene que hacer. Y pensaba en esto y decía, ¿cuánta falta nos hace a nosotros aprender de la creación, aprender del diseño creado de Dios para entender cómo se vive una vida cuando uno entiende que la vida es breve? La efímera no tiene tiempo para otra cosa que para hacer lo que tiene que hacer. Y nosotros los seres humanos pensamos que tenemos años y años de vida para hacer todo para dedicarnos a todas las cosas y perdemos y nos privamos de aquellas cosas que realmente importan en la vida y aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer. Y no tenemos que mirar a una efímera para saber lo breve que es la vida, porque tú y yo sabemos lo breve que es la vida. Y lo sabemos porque fue ayer, prácticamente nos suena como ayer cuando estábamos mataperreando descalzos y tirándonos en una llama por una lomación. ¿Cuándo les parece que fue ayer que estaban descalzos tirando piedras? Parece que fue ayer que nos casamos y hoy tenemos hijos grandes, algunos nietos y otros bisnietos, ¿sí o no? Parece que fue ayer que andábamos de mano, conversando, mirando a la cara de ese ser querido que hoy es solo un recuerdo. Y al que hoy solo recordamos con alegría y con mezcla de dolor y de tantas cosas. Y parece que fue ayer que todas esas cosas pasaron. Y nos queda como un sinsabor de que no hicimos todo lo que queríamos haber hecho. ¿Te has sentido que una vez con el sinsabor de que no hiciste todo lo que hubieses querido hacer? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase o la expresión, si pudiera virar el tiempo atrás?
Si pudiera regresar 20 años atrás a hacer aquello que no pude, todas esas realidades humanas que nos están diciendo, la vida se me fue volando, la vida ha sido breve. Pastor, ¿y para qué toda esta charla sobre la vida y la brevedad de la vida? Para que entiendas que no tienes todo el tiempo del mundo para vivir como debes vivir y para hacer lo que tienes que hacer. Aquellos que han estado al borde de la muerte saben que cuando estás a punto, cuando pasas por una experiencia de quizás cerca de la muerte, lo que pasa por tu mente es solamente las cosas importantes de la vida. Ahí pasa tu familia, ahí pasan tus padres, ahí pasa tu esposa, tus hijos o tu esposo, para el caso de las mujeres. Ahí no pasa el título que tienes colgado en la pared, ahí no pasa el trabajo que vas a dejar, ahí no pasa tus deseos de grandeza, ahí no pasan tus deseos de popularidad, ahí no le pasa a nadie por la mente cuántos seguidores tienen en Instagram que se van a quedar sin el influencer. Nadie piensa, me estoy muriendo y pasa por su mente, ay, pobrecito, cuántos millones de seguidores que tengo en Instagram. No pasan esas cosas. Pasa lo que importa de verdad. Hermano, si algo quiero dejarles en esta primera parte del Salmo, entendiendo la brevedad de la vida, es que nosotros valoremos en esta vida lo que realmente importa. No nos vamos espirituales ahora. No, lo importante no es esta vida, es la que viene. Por supuesto, esa es la que esperamos. Pero tú tienes una aquí y una ahora. No vas a estar todo el tiempo al lado de tus seres queridos. No vas a tener a tu familia al lado toda la vida. No vas a tener la oportunidad de enseñar a tus hijos. No vas a tener todo el tiempo del mundo para instruir a tus hijos en el camino del Señor. Porque la vida es breve. Valora la vida que tienes. Enfócate en las cosas que importan. Vive para la gloria de Dios. No cambies la eternidad por pequeños momentos. Porque al fin y al cabo, esta vida terrenal puede compararse con pequeños momentos. No hagamos como la gente de la antigüedad, hablando de historia hoy, que pensaban que podían vivir como quisieran, y entonces en el último momento llamaban al cura para que orara y para que fuesen salvos antes de morir, ya cuando estaban agonizando ya. No quiero imaginarme cuál habrá sido la sorpresa cuando pasaron, pero no al cielo, sino al infierno, porque realmente nunca creyeron. Es una realidad, hermano. Es cierto, la vida es breve, pero no es toda la verdad que nos da el Salmo. El Salmo continúa y les dije que las verdades iban a ir de manera progresiva. El Salmo nos muestra, la vida es breve en estos primeros versículos, pero en los versículos 7 al 12 nos ayuda a ver la razón de la brevedad de esa vida. Nos muestra que la causa de la brevedad de la vida es indiscutiblemente el pecado. La causa por la cual la vida es efímera y breve, en ocasiones, o la mayoría de las veces llena de dolores, se debe al pecado que afecta, que daña la vida tal y como Dios la creó. Y puedes ver en esos versículos del 7 al 12 que hay varias palabras y varias expresiones que se están repitiendo constantemente. Lo primero que vas a ver en el versículo 7 es que el salmista dice, porque con tu furor somos consumidos. No es que la vida es breve porque la fatalidad de la vida, porque es así, porque así es la vida y así es la naturaleza. No. Dice el salmista, porque con tu furor somos consumidos. Y vas a ver expresiones como ira, que se repiten en el Salmo, lo ves en el versículo 7, furor e ira, que son intercambiables ahí. Lo vas a ver en el versículo 9, que vuelve a hablar, porque nuestros días declinan a causa de tu ira. El versículo 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? O sea, la situación, sea cual sea que el salmista está pasando, y suponiendo que lo haya escrito efectivamente Moisés, si pudiéramos pensar quizás que está pensando, estos son solo suposiciones, que él quizás esté pensando en el tiempo en que Israel estuvo en Egipto, por ejemplo, y en todas las aflicciones y sufrimientos que pasaron, sea cual sea la situación que él está mirando, él está diciendo, todo esto que está pasando, la razón por la cual la vida está siendo breve, la razón por la cual estamos cargados de dolores y hastiados de sufrimiento, se debe a nuestro pecado, porque tú, Señor,
has tenido, dice el versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro, nuestros errores, nuestro pecado, nuestra maldad está delante de ti, y por causa de esa maldad tu ira se ha desatado sobre nosotros. Da igual el motivo circunstancial específico por el que el salmista está escribiendo, está mostrándonos algo que es de carácter universal. El pecado es el causante del sufrimiento humano, en todos los sentidos. El pecado es el causante de que la vida no sea lo que debió ser en un inicio. El pecado es el culpable de que las cosas sean como son. Romanos 5:12 nos enseña que nadie escapa a la realidad del pecado. Dice que todos, ¿qué cosa? Pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El salmista entiende que el pecado es el causante de que, entre otras cosas, la vida, y pone cifra. Y algo interesante, porque mucha gente hoy en día, y es bueno recalcar esto porque no entendemos, seguimos sin entender el lenguaje poético, y vemos aquí, dice, mira, dice la Biblia que son 70 a 80 años, ya estoy pasado ya. No, son lo que Dios quiera, hermano. Dios puede querer que sean 85, 90, 100, 120, lo que Él quiera. Ese no es el punto. El salmista lo que está resaltando es que la vida se ha cortado. La gente no está viviendo lo suficiente. Por la razón que sea que Él quiere expresar esta realidad, Él está usando todo este lenguaje para llevarnos a ese punto. Y yo creo que para nosotros no es difícil entender esta realidad, porque si nosotros vamos a Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que vivieran un tiempo determinado, para que vivieran para siempre. Para que vivieran para siempre. ¿Qué introduce la muerte en el mundo? El pecado. Si comes de ese árbol, de ese fruto, ciertamente ¿qué? Morirás. Entonces, ¿el pecado es la causa de la muerte, sí o no? Es la causa de la muerte. Es la causa del dolor y de la mala vida también. Todo sufrimiento humano es causa del pecado. ¿Por qué vienen las enfermedades? Pastor Pérez, un momentico, yo estoy enfermo y yo no he pecado. No, hermano, no me refiero a eso. No necesariamente. Puede ser que hayas pecado y estés enfermo porque has pecado. No necesariamente. Pero la propia maldición traída a causa del pecado ha afectado a nuestros cuerpos y se enferman. Y algunos nacen enfermos. Y el sufrimiento está ahí. ¿Cuál es la causa de los crímenes? ¿Por qué la gente mata? Por su pecado. Entonces todo dolor y todo sufrimiento y todo lo que hace esta vida que sea así y que carezca de deleite y que haya tanto sufrimiento y que haya tanta angustia en la propia vida y que a veces algunos días ya yo lo que quiero es morirme ya porque ya estoy cansado ya de la vida, porque ha sido todo un peso para mí, es la causa del pecado. Y curiosamente hasta los años de vida, porque si lees Génesis te vas a dar cuenta que los primeros hombres duraban, no sé, más de 200 años. Y vas viendo que los años van bajando y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que a medida que pasa el tiempo, no solamente las causas directas del pecado, sino el propio pecado que nosotros vamos añadiendo van haciendo que la vida sea cada vez peor. El pecado ha afectado la vida, el pecado ha dañado seriamente la existencia. ¿Qué hacemos ante esa realidad? ¿Qué hace el salmista? El salmista pide a Dios que le dé sabiduría para comprender esa realidad. Mira cómo dice el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Él está pidiéndole al Señor que le ayude a contar sus días. ¿Cuáles días? Esos días breves, cargados de sinsabores. Esos días, Él quiere entenderlo. Volvemos una vez más a la Nueva Traducción Viviente y escucha qué hermoso. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a comprender esta realidad para yo ser sabio. Hermano, nosotros tenemos que rogarle a Dios que nos ayude a entender que la vida es breve y que el pecado es la causa fundamental y primaria de que la vida pues esté cargada de tantos sinsabores y de tantas cosas que nos duelen, de tantas cosas que nos afectan, de tantas cosas que nos hacen la vida difícil y pesada. Necesitamos entender
Necesitamos entender cuánto el pecado ha afectado el mundo, porque si yo no soy sabio en cuanto a eso, si yo no entiendo la profundidad del daño que el pecado causa en el mundo, yo no voy a lidiar con ese pecado de una manera saludable, de una manera sana. Yo no voy a aborrecer el pecado como debe ser aborrecido. Yo voy a estar constantemente coqueteando con el pecado, porque me parece que el pecado es algo ligero, porque no he entendido cuán profundamente el pecado ha dañado el mundo de Dios, cuán profundamente el pecado ha traído dolor y miseria al mundo. Y cómo algo que ha causado tanto dolor y sufrimiento, como algo que nos ha puesto en una condición como esta, va a ser algo por lo que yo como cristiano voy a estar constantemente coqueteando y deleitándome. Y ahí, el viernes Iván compartió una ilustración que te la voy a robar, Iván. La adapté un poquito. El pecado es como un perro rabioso. ¿Tú crees que tú te puedes acercar a un perro rabioso de alguna manera y él no te va a morder? Tú puedes decirle, y puedes hablarle con el cariño que tú quieras. Cuando le pongas la mano, te la va a trozar. Porque el perro rabioso no le importa cómo tú le hables, lo cariñoso que tú seas, te va a trozar la mano. El pecado, cuando des un paso hacia él, te va a trozar, te va a destrozar. Va a destrozar tu vida, va a destrozar la vida de tu familia, te va a destruir porque el pecado no es bueno y nunca lo va a hacer. Siempre te va a dañar. No existe la política de un poquito no hace daño. En otras cosas quizás no, pero con el pecado, lo más ínfimo que permitas en tu vida te va a destruir. Te va a destruir porque el pecado destruye. Y es una realidad. Dios quiere que seamos sabios, la Biblia lo enseña. A Dios le agrada que su pueblo sea sabio. A Dios le agrada que su pueblo viva en sabiduría. Así que si tú le pides a Dios y tú le dices, Señor, ayúdame a entender que esta vida es breve. Ayúdame a entender que la realidad por la cual la vida es así y por la cual la vida está llena de todas estas cosas ha sido el pecado. Ayúdame entonces a ver la vida con sabiduría para yo poder vivir el tiempo que tú has determinado que yo viva en este mundo, vivir de una manera sabia. Dios te va a dar la sabiduría para que tú vivas como debes vivir. Pero pídeselo. El salmista lo pide, Señor, enséñanos a contarla de esa manera. Ahora el Salmo termina entonces los versículos 13 en adelante, mostrándonos otra realidad. Ya vimos que la vida es breve, ya vimos que la vida es breve a causa del pecado, pero en medio de toda esa realidad, ahora el salmista nos resalta una verdad tremenda y es que ese Dios también es compasivo. Ese Dios que juzga el pecado, que se aira con el pecado, ese Dios que juzgó y de alguna manera en el Edén pues dictaminó que la humanidad completa pues enfrentara el justo juicio por ese pecado, también es un Dios compasivo al que nosotros nos podemos acercar y rogar su misericordia y rogar su perdón. El salmista del versículo 3 dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate. Ahora todo el lenguaje cambia. En la segunda parte que estábamos viendo veíamos furor, hierro, maldades, ira, todas estas palabras repitiéndose. Y ahora vemos aplácate, versículo 13, sácianos, versículo 15, alégranos. O sea, todo el lenguaje cambia ahora a una intercesión, a una petición a Dios para que en medio de toda esa realidad, en medio de toda la turbación de la vida, pues Dios traiga alegría, consuelo, deleite al corazón conforme su perdón llegue a nuestra vida. Hermano, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible experimentar alegría y gozo en un mundo roto y afectado por el pecado? ¿Cómo es posible vivir con esperanza en un mundo lleno de problemas, lleno de dificultades? Para nosotros eso es imposible, pero para Dios no. Porque precisamente lo que hizo Dios fue venir a este mundo en la persona de su Hijo, a su mundo roto, afectado por el pecado, dañado por el pecado, en la persona de Cristo, vivir en este mundo dañado, desde el punto de vista humano, una vida más corta que la que dice el Salmo, y vivir de una manera perfecta, sin pecado.
y cargar en sus hombros toda esa maldad y toda esa consecuencia que merecemos por el pecado para darnos la esperanza que no tenemos y para hacer que nuestra vida hoy pueda ser diferente y que lo que la desesperanza y la angustia que produce un mundo como este sea transformada en una esperanza viva. Él dijo, yo he venido para tener vida, o sea, yo he venido para que tengan vidas. Él la tiene por los siglos de los siglos. Nosotros no la teníamos. Para que tengan vida y vida en abundancia. Y tú dices, pastor, pero un momentico, yo entiendo todo eso. Nosotros somos cristianos, amamos al Señor, pero la luz se sigue, la gente se sigue yendo, los precios siguen subiendo, cada vez hay menos cosas, hay necesidades, hay problemas. No ha cambiado nada, pastor. Sí, hay algo que cambió. Cambiaste tú y cambié yo. No, el mundo no ha cambiado, pero nosotros cambiamos. Nosotros fuimos transformados. Y sí, la vida es breve, pero tú tienes vida eterna. Este no es el todo de tu vida. La vida es breve, sí, eso no es un problema, pero tú tienes vida eterna. Yo no sé si tú lo crees. Si eres cristiano, lo tienes que creer. Tienes vida eterna. Si no eres cristiano, también vas a enfrentar una eternidad, pero no de vida, sino de condenación. Pero si eres un hijo de Dios, tienes vida eterna. ¿El pecado es un problema en el mundo? Sí. Pero ya no lo es para ti, porque ya no vives bajo el poder del pecado. Porque el pecado, dice la Escritura, ya no se enseñorea sobre ti, no se enseñorea sobre mí. Sí, el pecado es el problema, pero ese pecado no me domina, no se enseñorea en mi vida y finalmente no va a terminar quitándome la vida que tengo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que si la vida es como es, lo entendemos. Seguiremos pasando dificultades, lo entendemos. Pero no estamos en la misma condición. Nos levantamos cada mañana y como quizás la mayoría de los cubanos vamos a enfrentar las mismas dificultades. Michelle se levanta cada mañana a las 5:30 de la mañana, no porque quiera, sino porque le tumbaron la corriente a esa hora, a enfrentar todo un día sin corriente. Pero cuando él se levanta sabe que es un hijo de Dios, que tiene vida eterna, que tiene esperanza, que tiene lo mejor de la vida. ¿Cómo te levantas tú cada mañana? ¿Cómo enfrentas esta locura que llamamos vida? Esta realidad. ¿Cómo enfrentas las luchas día a día? Las enfrentas con esperanza, las enfrentas con una actitud diferente. Y esto no es un mensaje de positivismo. No te estoy diciendo que haya días que no te sientas mal, que no te sientas triste. No te estoy diciendo que si eres madre, no haya días que quisieras arrancarte los pelos por no saber qué hacer, cómo lidiar con las necesidades y carencias que estamos viviendo. Pero que nada de eso te robe la realidad del Dios que tú tienes. Y un gozo que trasciende por encima de todas las cosas. Que no te robe la oportunidad de poder decirle a ese mismo hijo que quizás hoy no tienes un plato que ponerle o no tienes una comida excelente que ponerle, decirle, no tenemos esto, pero tenemos a Cristo. Eso no cambia la realidad de que quizás se va a acostar con hambre, pero enséñale a ver la vida de una manera diferente. Como lo que somos, como el pueblo de Dios. Como el autor de este salmo que sí está pasando por dificultades, está experimentando todo esto, pero su mirada está puesta en un Dios eterno y no por gusto comienza el salmo diciendo, tú eres nuestro refugio de generación en generación. No tenemos otro refugio. Hermanos, concluimos y una vez llegado a este punto y siguiendo la manera en que el salmo ha sido o nos ha ido guiando, primero vimos que la vida, ¿qué cosa? Es fugaz, breve. Después vimos qué cosa? Que por causa del pecado que la vida es así, pero finalmente vimos que tenemos un Dios como misericordioso. Y desde el punto de vista del cristiano que está a este lado de la cruz, entendimos que la misericordia, la bondad de Dios fue derramada en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, para que la realidad nuestra, para que la manera en que vemos el mundo sea completamente diferente. Y de esa manera entonces quiero proponerte que te lleves para tu casa esta verdad. Solo Cristo puede devolvernos la vida que el pecado nos quitó.
Solo Cristo puede devolvernos, y si somos hijos de Dios, podemos incluso afirmarlo, Cristo nos ha devuelto la vida que el pecado nos robó. Parece que Agustín tenía razón cuando dijo que el principio del conocimiento es entenderse ¿qué? Es saberse pecador. ¿Esto qué tiene que ver entonces con todo eso? Porque hasta que no entendamos nuestra miseria, hasta que no entendamos que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Cristo y que necesitamos ser salvados y rescatados, no podemos experimentar nada de esto. Y seremos como la mayoría del mundo, en el tiempo de Agustín y en todos los tiempos, que pasan por esta vida sin entender la brevedad de la vida, sin entender la realidad del pecado, sin entender que hay vida y vida eterna en Cristo Jesús. Oramos. Dios, bueno, gracias por que un día te plació a ti, Señor, abrir nuestros ojos a la verdad del Evangelio, conocer a tu Hijo y ser salvo, Señor. Hoy tu pueblo aquí reunido te alaba, reconociendo, Señor, que tenemos esperanza, que tenemos vida eterna, Señor. Que tú eres nuestro refugio, siempre lo has sido. Aún antes de conocerte, Señor, tenías propósitos para con nosotros. Alabamos tu nombre y ruego, Señor, en nombre de Jesús, que aquellos que estando presentes hoy aún sigan en la vanidad de este mundo, conforme a las pasiones y pecados que caracterizan este mundo y no han conocido tu amor y tu gracia, Señor, que puedan arrepentirse, venir a los pies de Cristo y ser salvos, Señor. En el nombre de Jesús.